¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto tiempo pasas comparándote con los demás? ¿Qué pasaría si te dijera que esa comparación constante podría estar saboteando tu felicidad y tu crecimiento personal? Hoy quiero invitarte a un viaje profundo de autodescubrimiento y reflexión sobre algo que todos enfrentamos en algún momento: la constante comparación con los demás. Vivimos en una época en la que las redes sociales nos permiten ver, casi en tiempo real, la vida de todos los que nos rodean, y a menudo sentimos la presión de ser como ellos, ya sea en el trabajo, en las relaciones o incluso en cómo nos vemos físicamente. Estamos constantemente observando a los demás y midiéndonos con ellos. Pero, ¿realmente nos beneficia compararnos? ¿O estamos perdiendo de vista algo mucho más importante en el proceso? La verdad es que la comparación con los demás es una trampa silenciosa que no solo afecta nuestra autoestima, sino también nuestra paz interior. Nos hace pensar que no somos suficientes, que necesitamos más para ser valiosos, que debemos alcanzar los mismos logros que los demás para ser exitosos. Pero lo cierto es que cada persona tiene su propio camino, su propio ritmo y su propia historia. Si pasamos demasiado tiempo observando a otros, nos olvidamos de lo que realmente importa: nuestro propio crecimiento. La comparación puede surgir de muchas formas. Tal vez ves a un amigo que acaba de conseguir ese ascenso que tanto deseas, o ves a alguien en las redes sociales disfrutando de unas vacaciones increíbles mientras tú te sientes atrapado en tu rutina diaria. Esa pequeña chispa de celos o envidia se enciende y antes de darte cuenta, empiezas a cuestionar tu propia vida, tus logros, tus elecciones. Te preguntas, ¿por qué no yo? ¿O qué estoy haciendo mal? Pero, ¿y si te dijera que esta forma de pensar es una ilusión? La verdad es que el éxito y la felicidad de los demás no son un reflejo directo de tu valor o de tu potencial. Las redes sociales, las apariencias e incluso las historias que otros cuentan solo muestran una fracción de la realidad. Todos enfrentamos desafíos, fracasos y luchas internas que no siempre compartimos. Lo que ves en los demás es solo una pequeña parte de su viaje. Compararte no solo te roba la paz, sino que también te aleja de tu autenticidad. Estás tan ocupado mirando a otros que olvidas lo increíble que eres tal y como eres. Tienes un valor único, una perspectiva única y un propósito único que no se puede medir por el éxito ajeno. El mundo necesita tu luz, no la sombra de los demás. Ahora bien, ¿qué pasa cuando decides dejar de compararte? Es un proceso liberador. Dejas de vivir en la constante tensión de no ser lo suficientemente bueno y empiezas a aceptar tu vida tal como es. Esto no significa que debas dejar de aspirar a más o de buscar crecer, sino que aprendes a valorar el momento presente y los logros que ya has alcanzado. Dejas de medir tu valor por lo que tienes, lo que haces o lo que los demás piensan de ti y comienzas a basarlo en lo que eres en realidad. El primer paso para dejar de compararte con los demás es cambiar tu enfoque. En lugar de mirar a los demás y pensar que te falta algo, cambia tu atención hacia ti mismo. Reflexiona sobre tus propios logros, sobre todo lo que has superado hasta ahora. Puede ser que no hayas alcanzado todos tus objetivos aún, pero eso no significa que no estés avanzando. Reconoce tu esfuerzo, tu crecimiento y tus avances, por pequeños que parezcan. Otro aspecto importante es aprender a celebrar los logros de los demás sin que eso disminuya tu propio valor. En lugar de sentirte celoso o desanimado por el éxito de alguien más, felicítalo genuinamente. Este cambio de mentalidad no solo mejora tus relaciones, sino que también te permite vivir con una mentalidad de abundancia, en lugar de una mentalidad de escasez. Entender que el éxito de los demás no te resta, sino que suma, es liberador. Además,
Una clave para evitar compararte es entender que cada persona tiene su propio camino, con tiempos, desafíos y oportunidades únicas. Algunas personas pueden tener éxito a una edad temprana, mientras que otras lo alcanzan más tarde en la vida. Algunas personas nacen en circunstancias más favorables, mientras que otras luchan con obstáculos más grandes. Sin embargo, todos estamos en este viaje llamado vida, aprendiendo, creciendo y evolucionando. No hay un solo camino correcto, y la velocidad en la que avanzamos no es lo que determina nuestro valor. Es importante también recordar que la comparación no siempre se trata solo de logros. A veces comparamos nuestras emociones, nuestras luchas internas, nuestras inseguridades. Puede parecer que los demás tienen todo bajo control, que son más felices, más exitosos, más equilibrados, pero la verdad es que cada persona enfrenta su propia batalla, aunque no siempre sea visible. Nadie está exento de dificultades. Todos luchamos en algún momento, y ese es un recordatorio importante para ser amables con nosotros mismos y con los demás. En lugar de vivir en la sombra de la comparación, te invito a hacer algo radical. Abraza tu unicidad. Si cada uno de nosotros tiene un propósito único, entonces, ¿por qué compararnos? Eres una combinación única de talentos, pasiones, experiencias y perspectivas. Solo tú puedes ofrecer lo que tienes para dar al mundo. Nadie más puede ser tú, y eso es lo que te hace invaluable. Al dejar de compararte con los demás, también comienzas a abrir espacio para una vida más auténtica y plena. Ya no vives bajo la constante presión de alcanzar estándares ajenos. Vives por tu propio propósito, tomando decisiones que reflejan tus valores y tu verdad. La vida deja de ser una competencia para convertirse en una experiencia personal de crecimiento, aprendizaje y amor propio. En nuestra vida cotidiana es fácil caer en la trampa de la comparación. Desde los primeros días en la escuela hasta la adultez, las comparaciones entre nosotros y los demás parecen ser una constante. Te contaré algunas historias de personas que lucharon con la comparación y cómo, al liberarse de esa carga, encontraron la paz y la autenticidad que tanto buscaban. Una historia que siempre me ha conmovido es la de Ana, una mujer que, desde pequeña, había estado acostumbrada a medirse con los demás. Ana creció en una familia en la que sus logros siempre fueron comparados con los de su hermano mayor, un joven brillante en la escuela y con una vida aparentemente perfecta. Cada vez que Ana traía sus notas a casa, su madre le decía: «Tu hermano siempre sacaba dieces. ¿Por qué no puedes ser más como él?». Esta constante comparación la acompañó durante toda su niñez y adolescencia, generando en ella un profundo sentimiento de insuficiencia. En su mente, nunca estaba a la altura de las expectativas. Al llegar a la universidad, Ana comenzó a preguntarse si su valor solo dependía de su rendimiento académico. Siempre se sentía detrás, observando a sus compañeros que parecían tener una vida más emocionante, más llena de logros y experiencias. Una tarde, mientras navegaba por las redes sociales, vio una foto de su excompañera de la escuela secundaria. La joven estaba en una playa exótica, publicando sobre su nuevo trabajo y sus logros personales. Ana, en ese momento, sintió una oleada de frustración, comparándose nuevamente. Se preguntó: ¿por qué no tengo todo eso? ¿Por qué mi vida no es tan emocionante como la de ella? Fue entonces cuando Ana decidió dar un giro a su vida. Se dio cuenta de que pasaba tanto tiempo observando la vida de los demás, que no estaba apreciando su propio viaje. Dejó de compararse con la gente a su alrededor y comenzó a enfocarse en su propio crecimiento. Al principio fue difícil, claro, pero poco a poco fue encontrando la paz. Ana entendió que cada persona tiene un camino único y que los logros de los demás no disminuían su propio valor. Empezó a valorar lo que había logrado
incluso las pequeñas victorias, y comenzó a celebrar sus propios éxitos sin importar lo que los demás pensaran. Al final, Ana descubrió que, al liberarse de la comparación constante, había encontrado la libertad para ser ella misma y vivir con propósito. Otra historia fascinante es la de Luis, un hombre que pasó muchos años buscando la aceptación de los demás. Desde joven, Luis había sido el tipo de persona que siempre trataba de complacer a los demás. En su trabajo, en sus relaciones, siempre se sentía presionado por cumplir con las expectativas ajenas. En las redes sociales miraba a personas que parecían tenerlo todo: éxito profesional, una vida social activa y, sobre todo, una aparente felicidad. Luis sentía que debía estar haciendo más, que debía ser como ellos. Cada vez que veía una foto de amigos viajando o logrando metas, pensaba: ¿por qué no puedo ser como ellos? ¿Qué me falta? A lo largo de los años, esta mentalidad comenzó a pasarle factura. Luis se encontraba agotado, sintiendo que siempre tenía que estar a la altura de lo que veía en las redes sociales, en la televisión o en la vida de sus amigos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nunca lograba sentirse completamente satisfecho. Se dio cuenta de que su vida estaba llena de comparaciones que no lo llevaban a ningún lado. Fue entonces cuando decidió hacer una pausa y reflexionar sobre lo que realmente quería. Decidió desconectar por un tiempo de las redes sociales y centrarse en lo que le hacía verdaderamente feliz. Al principio fue un reto, porque estaba tan acostumbrado a mirar la vida de los demás que le resultaba difícil vivir en el momento presente. Pero con el tiempo, Luis aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas. Volvió a descubrir sus pasiones, a salir con amigos sin preocuparse por lo que otros estuvieran haciendo, y a ser fiel a sí mismo. Al dejar de compararse, comenzó a sentirse más en paz y a entender que su valor no dependía de lo que los demás pensaran de él. En otro contexto, tenemos la historia de Patricia, quien luchó toda su vida con la comparación, no solo con los demás, sino también consigo misma. Patricia siempre fue una persona ambiciosa, pero también insegura. Cuando era joven, soñaba con ser artista, pero por presión familiar decidió estudiar una carrera más práctica y estable. A lo largo de los años, la comparación constante con sus compañeros de trabajo y la expectativa de ser una profesional exitosa la llevaron a una vida de insatisfacción. A pesar de tener un buen empleo, no podía dejar de pensar en lo que le hubiera gustado hacer si no se hubiera dejado influenciar por las expectativas ajenas. Un día, Patricia se dio cuenta de que había estado viviendo en función de los estándares de los demás. Decidió tomar un riesgo y comenzó a explorar su pasión por la pintura. Aunque al principio fue difícil, pues sentía que no era tan buena como otros artistas, pronto descubrió que el valor de su trabajo no dependía de la opinión ajena. Patricia empezó a sentirse más conectada con su verdadera esencia. Ya no se comparaba con los demás, sino que se centraba en su propio progreso. Con el tiempo, su arte comenzó a ser reconocido, no porque tratara de ser como otros, sino porque se había atrevido a ser ella misma. Estas historias nos enseñan que la comparación constante con los demás no solo nos aleja de nuestra paz interior, sino que también nos impide vivir plenamente. Cada persona tiene un camino único, y compararse con los demás solo nos roba la oportunidad de disfrutar de nuestro propio viaje. Lo importante es aceptar quiénes somos, valorar nuestros logros y aprender a celebrar las victorias ajenas sin sentir que eso disminuye nuestro propio valor. Al final, la verdadera felicidad reside en ser auténtico, en abrazar nuestra individualidad y en vivir sin la presión de estar a la altura de los demás. Y antes de que te vayas, quiero pedirte algo muy especial.
Si este video te inspiró o te dejó reflexionando, no olvides suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más contenido que te ayudará a crecer, reflexionar y transformar tu vida.